En este tutorial vamos a ver cómo poder construir una imagen alfa directamente en ZBrush. Antes que nada vamos a recordar lo que es un alfa. Un alfa es una imagen que lo que nos va a permitir es, digamos, poder definir qué zonas de esta imagen se van a poder esculpir y cuáles no. Por ejemplo, acá si vamos a alfa, vamos a hacer clic y vamos a ver que tenemos una gran cantidad de imágenes. Estas imágenes son imágenes en blanco y negro, y lo que indican estos colores, el blanco significa que la imagen, todo lo que sea blanco va a poder editarse, va a poder moverse, y todo lo que sea de color negro, digamos, no lo vamos a poder afectar. Por ejemplo, vamos a agarrar el alfa 05 con un pincel común y corriente. Vamos a probar a ver qué es lo que sucede cuando tratamos de esculpir. Vemos que pasa esto. Vamos a presionar control Z, y acá donde dice stroke, lo que voy a hacer es voy a cambiar a este que se llama drag rect. Esto me va a permitir, por ejemplo, estirar y construir lo que sería la pincelada. ¿Okay? Vamos a sacar la simetría y vamos a probar de nuevo. Bueno, acá pueden ver claramente lo que hace el alfa. El alfa me permite modificar, levantar, digamos, la zona en la cual tengo el color blanco en la imagen, y todo el resto de la imagen vemos que queda en el nivel donde estaba antes. Vemos que no se levanta para nada, salvo las zonas en blanco. Y básicamente para esto me sirve un mapa alfa. Vamos a probar con otro. Vamos a agarrar, por ejemplo, el alfa 25, y vemos que esto me permite darle distintas texturas a lo que es una geometría. Podemos ir agregando estos efectos, por ejemplo, en lo que sería una montaña o la piel de un personaje medio reptil. Podemos agregarle este tipo de textura. ¿Okay? Y bueno, las imágenes alfa, como les dije, se manejan en colores blanco y negro. Todo lo que sea blanco va a verse afectado al 100%, todo lo que es negro no se va a ver afectado para nada. Y entre medio tenemos toda la gama de grises que van a afectar en mayor o menor medida, dependiendo de si se acercan más al blanco o al color negro. ¿Okay? Bien, lo que vamos a hacer acá es, vamos a construir un alfa. También tengan presente que los alfa por lo general se construyen en programas como Photoshop o similar. Y bueno, lo que vamos a hacer acá en este tutorial es vamos a construir un alfa directamente en ZBrush. ¿Okay? Bien, entonces lo que vamos a hacer es, esto lo vamos a dejar tal cual está. Vamos a abrir una esfera nueva, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a Subtool. A esta esfera le voy a agregar, vamos a ir a Pen, vamos a agregarle un plano 3D. Pen, elegimos plano 3D. ¿Okay? Bien, vamos a ocultar la esfera. Ocultamos la esfera, y sobre este plano vamos a comenzar a esculpir o a hacer lo que nosotros querramos. Por ejemplo, vamos a reducir un poquito este tamaño y vamos a comenzar a esculpir. Vamos a darle más división a esto. Control D para agregarle más división. Vamos a activar Polyframe. Control D. De esta forma vamos agregando cada vez más nivel de detalle. Voy a activar la simetría. Vamos a sacar el Polyframe y comenzamos a esculpir lo que nosotros querramos. Vamos a activar el Lazy Mouse. De esta forma tenemos un poco más de control sobre lo que estamos haciendo. Podemos hacer cualquier cosa en realidad. Acá yo estoy haciendo trazos de esta forma, pero lo que nos va a interesar a nosotros no es precisamente estos trazos, sino cómo construir un alfa partiendo de esta imagen. ¿Okay? Bien, digamos que tengo esto y yo lo quiero convertir en un alfa, o sea,
Todo donde está elevado yo quiero que sea blanco, y donde no está elevado quiero que sea de color negro. Y bueno, después tendríamos toda la gama de grises entre medio. ¿Cómo hacemos para convertir esto en un alfa? Para convertir este modelo en un alfa vamos a hacer lo siguiente. Primero, vamos a salir del modo edición. Hacemos clic sobre Edit. Y una vez que hice esto, vamos a ir en la subtool. Hacemos clic y acá vamos a buscar una herramienta que se llama mRGBZ Grabber, que es esta. mRGBZ Grabber. Lo que va a hacer esto es va a convertir justamente nuestra geometría y la va a pasar a una textura dependiendo de las elevaciones de lo que hayamos hecho en la geometría. Hacemos clic y ahora tenemos que hacer un cuadro de selección indicándole dónde queremos capturar este alfa. Este cuadro lo van a poder mover utilizando la tecla barra espaciadora. Lo podemos mover y por ejemplo yo quiero capturar toda la parte donde estuve levantando la geometría en esta zona. ¿Ok? Suelto, van a ver que ahora se genera el alfa. Todo donde está más levantado, digamos, es donde va a ser mayor cantidad de blanco, va a tener, y todo donde esté negro o transparente en este caso no se va a levantar, y vemos que tenemos algunas partes que están más levantadas que otras y esas se marcan como de color gris. ¿Okay? Bien, teniendo este alfa vamos a volver a la esfera original, que es esta. Vamos a construirla de nuevo. Esta imagen de fondo acá la vamos a borrar con control N. Ups. Generamos la esfera de nuevo. Vamos al modo edición. Y ahora tenemos nuestro alfa creado. Lo vamos a buscar, que debería estar por acá. Este es el alfa que acabamos de crear. Lo vamos a activar. Y acá de nuevo vamos a ponerlo como track rect. Y vamos a probar a ver cómo funciona este alfa. ¿Okay? Acá lo vemos, vamos a desactivar el lazy mouse. Vemos que lo que habíamos hecho en el plano 3D ahora lo podemos transferir como una imagen alfa sobre esta esfera. Obviamente acá me está tomando un poco los bordes de ese plano. Tendría que haberlo hecho un poquito más alejado del borde para que no me lo tome a esta parte, pero no importa. Si queremos que se vea el borde un poco más, lo que podemos hacer es trabajar con el focal shift. Acá el focal shift yo lo tengo en 0. El focal shift sería como ven que acá en el puntero del mouse tenemos dos círculos. Bueno, el segundo círculo es el que vendría a afectar la definición del pincel. Por ejemplo, vamos a sacar este alfa, vamos a volver a freehand y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un trazo. El focal shift vendría a ser la distancia que hay entre la parte más afectada por el pincel y la parte menos afectada. Sería la transición entre la elevación y lo que queda debajo. Eso sería el focal shift. Si yo modifico este focal shift, lo voy a poner todo en negativo, vamos a ver que ahora se levanta todo. No hay ninguna transición entre medio. ¿Okay? Y si yo le doy mucho valor al focal shift, esto se va a levantar apenas, puesto que hay mucha transición entre medio. Vamos a focal shift, lo vamos a bajar un poco. De esta forma lo vamos a ver bien. Digamos que la parte central del círculo más chiquitito es lo que se va a levantar al máximo, y todo el resto, el segundo círculo, la transición entre el primero y el segundo, es lo que se va a levantar, pero no tanto. Eso es el focal shift. Y bueno, y para nuestro caso vamos a volver al alfa. Si nosotros queremos que esto se vea muy marcado, el contorno del alfa, lo que vamos a hacer es vamos a poner este focal shift completamente en -100
y de esta forma vamos a ver bien marcados los bordes del alfa que acabamos de crear. ¿Okay? También podemos reducir este focal shift para que no se vea tanto los bordes. Vemos la diferencia entre uno y otro. En este se ve bien marcado todo lo que sería el recuadro del borde, y en este prácticamente no, puesto que está como realizando una especie de difuminado de toda esta zona. Y bueno, de esta forma podemos construir nuestros propios alfas sin necesidad de utilizar el Photoshop, directamente en el 3D Studio Max, para poder aplicarlo a nuestros modelos. ¿Ok? Bueno, esto sería como poder construir nuestros propios alfas en ZBrush. Espero que les sirva y nos veremos en otro tutorial. Chao.